Eh, Hoy es la última clase de inglés como tal. Ya estamos por terminar el año. Nos queda nomás este mes, la mitad de este mes. Entonces hoy es la última clase como tal, ¿ya? El resto del tiempo que nos queda hasta que termine el año lo voy a dedicar a pruebas orales. Entonces, el tema de hoy, Oral Test Have You Ever Questions. Les anexé este PDF. Les dije que si podían o si querían, podían imprimirlas y traerlas a la clase. Y si no, pues nomás pongan mucha atención, ¿ya? Los estudiantes que estudiaron conmigo el año pasado, en segundo de bachillerato, este es el tema que nos dedicamos a ver, ¿no? En segundo de bachillerato. El día de hoy les voy a dar nada más el resumen como para recordar el tema. Y pues la prueba oral va a ser la misma que les tomé para finalizar el año anterior, ¿ya? Esa es la última prueba oral también de tercero. Es como para que no se les olvide el tema y pues sigan practicando su inglés, que la práctica es lo más importante para aprender este idioma. Entonces, habiendo explicado eso, voy a empezar. Dice, y para los estudiantes que no estuvieron conmigo el año pasado, tranquilos que ahorita les voy a explicar de qué trata. Es sencillo, es muy sencillo, ¿ya? Entonces, pongan mucha atención. Empezamos con las Have You Ever Questions. Preguntas si alguna vez has hecho esto, ¿ok? Eso significa. ¿Alguna vez has, cualquier cosa? Al ver los ejemplos ahí se aclara, ¿ya? La fórmula para preguntas Have You Ever esa es la fórmula para las preguntas. Empieza con Have You Ever, sigue un verbo en participio y termina con un complemento. Un ejemplo de una oración con Have you ever exhibited your own art? ¿Okay? ¿Alguna vez has exhibido tu propio arte? Es lo que traduce. Miren que se cumple la fórmula. Have you ever empieza con have you ever, sigue un verbo en participio, en este caso exhibited, y termina con un complemento, your own art. Otro ejemplo. Have you ever got your own writing published? Otra vez. ¿Alguna vez has publicado tu propio escrito? Es lo que traduciría, ¿no? Igual se cumple la fórmula de las preguntas. Have you ever? Sigue el verbo en participio, got, y termina con un complemento. Listo. Las preguntas para la prueba oral las voy a hacer yo. Ustedes nada más responden. Entonces, pues claro, la prueba oral les voy a hacer preguntas, have you ever? Y aquí les explico cómo hay que responder. ¿Okay? Para responder afirmativamente a las preguntas, have you ever? Utilizaremos esta fórmula. Siempre va a empezar con yes, I have, seguido del mismo verbo en participio de la pregunta y seguido del mismo complemento de la pregunta. Ejemplo, si nos preguntan, have you ever got your own writing published? La respuesta afirmativa es, yes, I have, el mismo verbo exhibited, ¿okay? Es de la pregunta de acá arriba. Have you ever exhibited your own art? El mismo verbo exhibited. Y el mismo complemento, my own art. Aquí está your own art. Lo único que cambiaría en la respuesta, en el complemento, es si es que tenemos adjetivos posesivos. Por ejemplo, your own art. Your es un adjetivo posesivo que está en segunda persona. ¿Alguna vez has exhibido tu propio arte? Pues claro, en la respuesta yo respondería en primera persona. Por eso es que el your en la respuesta cambia a my, mi propio arte. Sí, yo he exhibido mi propio arte. Es lo único que cambiaría, ¿ya? Si está el adjetivo posesivo your en la pregunta, en la respuesta ese your cambia a my, mi propio arte, ¿ok? Para responder negativamente a las preguntas have you ever, para decir que no, podemos utilizar esta fórmula. No, I haven't. Siempre empieza con no, I haven't. Seguido del verbo en participio, el mismo verbo de la pregunta. Y seguido del complemento, el mismo complemento de la pregunta.
De ejemplo, si nos hacen la pregunta, have you ever got your own writing published? Y quiero decir que no, digo, no, I haven't, seguido por el mismo verbo de la pregunta, got, y seguido por el mismo complemento, my own writing published. Otra vez, como está el adjetivo posesivo your en la pregunta, es lo único que en la respuesta cambiaría a my, ¿ok? No he publicado mi propio escrito, ¿ok? Mi propio escrito. Otra forma de decir que no, en la prueba pueden usar cualesquiera de las dos. No, I've never, seguido del verbo en participio, el mismo de la pregunta y el mismo complemento de la pregunta. Entonces, a la misma pregunta, have you ever got your own writing published? Puedo decir, no, I've never, seguido del mismo verbo, got, y seguido del mismo complemento, my own writing published. Son dos formas diferentes de decir que no. La una es no, I haven't. La otra es no, I've never. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Pero estás respondiendo lo mismo, Licen, ¿no es cierto? Sí, las dos básicamente significan lo mismo, muy parecido. La una está diciendo, a ver, les muestro. Es muy parecido, ya les muestro. Ok. Aquí dice, no, I haven't got my own writing published. No he publicado mi propio escrito. Y aquí dice, no, I've never got my own writing published. Significa, no, yo nunca he publicado mi propio escrito. La una agrega la palabra never, nunca. Es lo único que cambia, pero se entiende lo mismo, ¿sí? No he publicado mi propio escrito, o si digo, nunca he publicado mi propio escrito. Se entiende lo mismo. Es lo único que es un poquito diferente, nomás que aquí aparece la palabra nunca, never. ¿Ok? En la prueba pueden usar cualesquiera de las dos, porque se entiende lo mismo, ¿ya? Pueden usar cualesquiera de las dos para decir que no. De paso, les voy anticipando de qué trata la prueba. Yo les voy a hacer al azar dos preguntas, have you ever? Hay un cuestionario del cual pueden estudiar, ya les muestro. De ese cuestionario yo voy a agarrar dos preguntas cualquiera y se las voy a hacer. A la una me tienen que decir que sí y la otra me tienen que decir que no. Entonces van a poner en práctica esto que les acabo de mostrar, ¿ya? En la prueba van a poner en práctica cómo responder afirmativamente a las preguntas have you ever, de esta forma, y cómo responder negativamente a las preguntas have you ever, de cualquiera de estas dos formas. ¿Okay? Eso es lo que van a hacer en la prueba oral. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta o está todo claro? ¿O continúo nomás? Sí, Todo claro, dice. Bueno, voy a continuar entonces. Aquí tengo una explicación gramatical breve de las preguntas when did you, ¿ok? ¿Cuándo hiciste tal cosa? Preguntas ¿cuándo hiciste eso? La fórmula para preguntas when did you es, empieza con when did you, seguido de un verbo en su forma base y seguido por un complemento. ¿Ok? Ojo que el que va a hacer las preguntas en la prueba soy yo. Yo soy el que va a hacer las preguntas. Ustedes nada más tienen que estudiarse bien cómo responder. ¿Okay? Esta pregunta también va a aparecer en la misma prueba oral. Ya les explico cómo. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, when did you exhibit your own art? Está preguntando en español, ¿cuándo exhibiste tu propio arte? Los que tengan ahí las hojitas pueden ir copiando aquí abajito lo que significa en español. ¿Cuándo exhibiste tu propio arte? Entonces, miren. Si ustedes me responden a lo que yo les hago una pregunta, have you ever? Y ustedes me dicen que sí, yo sí he hecho eso. Ejemplo, have you ever exhibited your own art? ¿Alguna vez has exhibido tu propio arte? Y ustedes me dicen que sí. Yes, I have exhibited my own art. Yo les voy a hacer la pregunta de cuándo exhibieron su propio arte. De esta forma. When did you exhibit your own art? ¿Okay?
Si ustedes me dicen que sí lo han hecho, yo les voy a preguntar cuándo lo hicieron. De esta forma, con esta fórmula. ¿Okay? Es el mismo verbo de la pregunta anterior, pero en su forma base. Ahora no está en participio, ¿ya? Está sin el ed. ¿Cuándo exhibiste tu propio arte? Para responder a las preguntas when did you, utilizaremos esta fórmula. Ojo con esto. A las preguntas when did you no se le responde, no se empieza ni con sí ni con no. Eso es algo que se equivocaron mucho el año pasado. Sí, a las preguntas when did you me empezaban diciendo yes o no. Miren que no se empieza de esa forma, sino que se empieza directo con el sujeto. ¿Okay? I, seguido con el mismo verbo de la pregunta, pero en pasado simple. ¿Okay? Seguido por el mismo complemento de la pregunta y termina con una expresión de tiempo. ¿Okay? Entonces, usando esta fórmula, si nos hacen la pregunta, when did you exhibit your own art? I, el sujeto I, exhibited, el mismo verbo, miren que es el mismo verbo, pero ahorita está en pasado simple, agregado ed. I exhibited el mismo complemento, my own art. Ya saben que si en la pregunta está el adjetivo posesivo your, en la respuesta ese your cambia a my, porque voy a responder en primera persona. Yo exhibí mi propio arte y una expresión de tiempo. En este caso tenemos en noviembre. Yo exhibí mi propio arte en noviembre. En la siguiente página empiezo con una lista de un montón de expresiones de tiempo que ustedes pueden usar. Podemos utilizar estas time expressions, podemos utilizar estas expresiones de tiempo. This morning, que significa esta mañana. Por ejemplo, yo exhibí mi propio arte esta mañana. I exhibited my own art this morning. Yesterday, que significa ayer. I exhibited my own art yesterday. Exhibí mi propio arte ayer. The other day, que significa el otro día. I exhibited my own art the other day. Exhibí mi propio arte el otro día. Si ven que son, en sí, esta partecita de la fórmula que dice que usemos una expresión de tiempo, pueden agarrar cualesquiera de las que están en esta página, en el inicio de esta página, ¿ya? Son todas las expresiones de tiempo propias del pasado simple. This morning, esta mañana. Yesterday, ayer. The other day, el otro día. Aquí tenemos last. Last significa anterior o pasado, ¿ya? Y siempre tenemos que seguirle con otra palabra. Podemos seguirle de un montón de palabras. Por ejemplo, last night, la noche anterior. Last Monday, el lunes pasado o el lunes anterior. Last week, la semana pasada o la semana anterior. Last month, el mes anterior o el mes pasado. Last year, el año pasado, el año anterior. Last summer, el verano pasado, etc. ¿Okay? ¿Sí ven? Puedo combinar last con un montón de otras palabras, con last night, con un día de la semana, last Monday, last Tuesday, last Wednesday, etc. Last week, last month, last year, last summer. Lo puedo seguir con un montón de expresiones de tiempo, ¿ya? I exhibited my own art last Monday. Exhibí mi propio arte el lunes anterior o el lunes pasado, ¿ya? Por ejemplo. Tenemos las expresiones de tiempo que empiezan con when, cuando, que igual tenemos que seguirlo con un momento exacto. Por ejemplo, when I was your age, cuando yo tenía tu edad. When I was there, cuando yo estuve allí. When I was younger, cuando yo era más joven. When I was a kid, cuando yo era un niño. When I was in high school, cuando yo estaba en el colegio. When I was in school, cuando yo estaba en la escuela. When I was at work, cuando yo estaba en el trabajo, etc. ¿Okay? Igual se pueden hacer un montón de expresiones diferentes con esta palabra when. When did you exhibit your own art? I exhibited my own art when I was in school, por ejemplo. ¿Okay? Exhibí mi propio arte cuando estuve en la escuela. Otra de las expresiones de tiempo propias del pasado simple son las que terminan con la palabra ago, significa hace. Y tenemos que iniciar este ago con una cantidad de tiempo, un número
una cantidad numérica y una expresión de tiempo. Por ejemplo, 1 minute ago, hace 1 minuto. 2 days ago, hace 2 días. 3 weeks ago, hace 3 semanas. 5 months ago, hace 5 meses. ¿Sí ven? Siempre tiene una cantidad numérica y una expresión de tiempo. Minutos, días, semanas, meses. 10 years ago, hace 10 años. A couple of years ago, hace un par de años. Over 80 years ago, hace más de 80 años. Este over significa más de, etcétera. Listo, entonces, las expresiones de tiempo que terminan con ago, hay un montón también, que se pueden utilizar para responder a las preguntas when did you, ¿cuándo hiciste eso? ¿Okay? Y la última son las que empiezan con la preposición in. Example, in November, es la que tengo aquí en la página anterior. I exhibited my own art in November, en noviembre. ¿Okay? Después de la preposición in, puedo continuarle de cualquier mes. ¿Okay? In January, in February, in March, etc. In spring, en la primavera, puedo continuar la preposición in con cualquier estación del año. In spring, in summer, in winter, in fall. In 2001 lo puedo continuar con un año del pasado. Ojo con eso, ¿ya? Porque es algo que ya hiciste. In 2001, in 2015, in 1987, etc. Cualquier año. In the 90s lo puedo continuar con cualquier década. En los 90, etc. ¿Sí ven? Igual con in puedo continuarlo con un montón de palabras más. Listo. Así es como respondo a las preguntas when did you. ¿Cuándo hiciste eso? Listen, Dígame. listen. Todo eso lo que nos acaba de explicar ahorita es pasado simple, ¿no? Pasado simple. Todas esas expresiones de tiempo, esas 7 que habían al inicio de la otra página, son sí. Expresiones de tiempo propias del pasado simple. ¿Alguna otra pregunta? Ya, Hasta ahí. gracias. Ojo que eso también lo van a aplicar en la última prueba, ¿ya? Porque yo les voy a hacer una pregunta, ¿cuándo hiciste eso? Si, a lo que yo les haga la pregunta, have you ever? Y ustedes me dicen que sí lo han hecho, yo les voy a preguntar cuándo lo hicieron. Ahí es que tienen que usar esta fórmula para responder. Esa es la fórmula que deben usar para responder a la pregunta when did you. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos listos para continuar? Sí, listen. Sí, listen. Continuamos. Para los que estuvieron conmigo el año pasado, este es el tema que vimos el año pasado, ¿no? De pronto ustedes estarán recordando. Los estudiantes que son nuevos, pues no es difícil. A lo que ya hagamos la prueba oral, van a ver que es sencillo, ¿sí? Nada más hay que casi que leer lo que les estoy explicando, ¿ya? En la prueba oral. Entonces, nomás sigamos poniendo mucha atención. Ya mismo termino. ¿Okay? Y hay un tipo más de pregunta que les voy a hacer en la misma prueba oral. Las preguntas, would you like to? ¿Te gustaría hacer tal cosa? Okay? Would you like to? La fórmula para preguntas, would you like to, es... Esa es la fórmula para las preguntas. Es la fórmula que yo voy a usar. Yo soy el que va a hacer las preguntas. Ustedes solo van a responder, ¿ya? Would you like to, sí, las preguntas would you like to siempre empiezan con would you like to, te gustaría, seguido de un verbo en su forma base y seguido con un complemento. Miren que es el mismo verbo y el mismo complemento de la pregunta original. En este ejemplo tengo would you like to get, un verbo en su forma base y un complemento, your own writing published. ¿Te gustaría publicar tu propio escrito? ¿Te gustaría publicar tu propio escrito? Yes. Yo les voy a hacer esta pregunta. Les repito cómo va a ser la prueba oral, ¿ya? Hay un cuestionario que en un momento les muestro. De ese cuestionario yo voy a
agarrar al azar 2 preguntas, have you ever. A la una me van a decir que sí, yes I have, y a la otra me van a decir que no, no I haven't. A la que me digan que sí, yo les voy a continuar con la pregunta, la correspondiente pregunta, ¿cuándo hiciste eso? When did you? Y a la que me digan que no, yo les voy a continuar con la correspondiente pregunta, would you like to? ¿Te gustaría hacer tal cosa? Ejemplo. En este ejemplo tenemos la pregunta, have you ever got your own writing published? ¿Alguna vez has publicado tu propio escrito? Digamos que ustedes me dicen que no. No, I haven't got my own writing published. No he publicado mi propio escrito. Yo les voy a hacer la pregunta, would you like to get your own writing published? ¿Te gustaría publicar tu propio escrito? Aquí ustedes tienen 2 opciones. Me pueden decir que sí o me pueden decir que no, ¿ya? Para responder afirmativamente a las preguntas, would you like to, utilizaremos esta fórmula. Yes, I would like to, sí, la respuesta positiva siempre empieza así. Yes, I would like to, seguido del mismo verbo de la pregunta, el mismo verbo que está en su forma base, ¿okay? Y seguido del mismo complemento de la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago la pregunta, would you like to get your own writing published? Ustedes me pueden decir, yes, I would like to get my own writing published. ¿Sí ven? Estoy aplicando esta fórmula. Siempre empieza con yes, I would like to, seguido del mismo verbo de la pregunta y seguido del mismo complemento de la pregunta. Ojo que el adjetivo posesivo your en la pregunta, en la respuesta, siempre va a cambiar a my, mi propio escrito, en este caso, ¿ya? Porque voy a responder en primera persona. Y si yo quiero decir que no me gustaría hacer eso, para responder negativamente a las preguntas would you like to, utilizaremos esta fórmula. Siempre va a empezar con no, I wouldn't like to. Okay? No, I wouldn't like to. Seguido del mismo verbo en su forma base de la pregunta y seguido por el mismo complemento de la pregunta. Ejemplo. Would you like to get your own writing published? No, I wouldn't like to get my own writing published. Y listo, la prueba oral ha terminado. Aquí hay un poquito más de información. En el inglés, las preguntas siempre se responden con el mismo verbo auxiliar de la pregunta y en el mismo tiempo de la pregunta. Por ejemplo, would you like to go out? ¿Cómo responden a esta pregunta? Usando las fórmulas que les acabo de explicar. Por favor, respondan a esa pregunta. Would you like to go out? Yes, I would like to go. Bien. Ok, se los voy a escribir para que todos ustedes puedan ver. Un ratito.
Ok, no se los voy a poder escribir, ¿ya? Parece que no se los voy a poder escribir. Nomás pongan mucha atención entonces, ¿ya? Ok. Would you like to go out? ¿Cómo dijeron que era la respuesta? Yes, Dicen, si me escuchan, Yes. dicen, like I Yeah. would to you go. Oh, dicen, to go out. Bien. Señor Cuchipe, ¿tiene una pregunta? dicen, Dígame. sí, no, lo que pasa es que alguien me está sacando de la reunión, 2 veces me va sacando, Gracias por avisarme. eso no malicia. Sí puedo Yo corregir estoy eso. con el mismo problema. Gracias por avisarme. Ahorita lo arreglo. Am, listo. Ahí le hice algo a la configuración de esta aula. Creo que ya no deberían poderles sacar. Si es que de repente alguien les vuelve a sacar, me avisan, ¿ya? Pero yo creo que ya no deberían poder. Gracias, dice. Ok. Gracias, dice. Me avisan. Yo creo que ya no deberían poderles sacar. Ok. Ya. Yes, coma, I would like to, miren que siempre empieza así. Yes, I would like to go out. Se usa en la respuesta, se usa el mismo verbo auxiliar que en la pregunta. Yes, I would. Este mismo would, ¿ya? Yes, I would like to, casi que las mismas palabras de la pregunta, ¿ya? Go out. Yes, I would like to go out. A la pregunta, have you ever been to China? ¿Cómo se responde? Yes, I have you ever been to China. Verán que el you no se repite, ¿ya? El you es el sujeto en la pregunta que en la respuesta se convierte en el I. Yes, I have. El ever tampoco se repite en la respuesta, ¿ya? El ever es exclusivo de la pregunta. Entonces, después del yes, I have, sigue el mismo verbo. Si es que observan la fórmula, ¿ok? Yes, I have. Después del yes, I have, el verbo. ¿Ok? Entonces, la respuesta nos quedaría yes, I have been to China. Sí he estado en China. Esta de aquí. Would you like to work in the US? ¿Cómo se responde? yes, yes, I would Dicen, you like to work in the USA. Bien, ¿alguien me quiere preguntar algo? sí, Dígame. dicen yo, Sobalbaca. Dicen, sí nos puede dar escribiendo, por favor, aunque sea la unita de cada una. Yo quisiera, pero es que No se estoy puede. aquí en un aparato. Exacto, estoy aquí en un aparato que no me deja usar el Microsoft Word. Ah, bueno, dice. Yo también, a ver, déjenme ver si logro encontrar cualquier otro procesador de texto. A ver si encuentro otro. Ta, 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 ta. Vamos a ver de qué trata Dicen, esto. a todas las preguntas tenemos que responder con yes, con sí, o cambiamos. Pueden decir que no también. Ya les enseñé cómo. A ver. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. debe. De pronto ahí en mi pantalla se ve un cuadrito amarillo. No, Negativo. Denme un chancecito.
Creo que así puedo solucionar el problema. Parece que no. Parece que no. A ver. De pronto ahí se alcanza a ver un cuadrito amarillo que estoy moviendo en este momento. Ahí sí, listen. ¿Sí se ve? Ya. Licenciado. Acá. Sí, Ya, listen. yo creo que usando esto puedo responder. Ya. Entonces estamos en la pregunta, would you like to work in the US? Si es que quieren decir que sí, yes, I have. De ahí sigue el verbo worked, el verbo yes, I have, would you. Es que es la pregunta would you. Entonces esta se responde yes, I would. Miren que se debe responder con el mismo verbo auxiliar de la pregunta. Okay? Yes, I would like to work in the U. Miren que se usa casi las mismas palabras de la pregunta. ¿Ya? Yes, I would like to. Las respuestas afirmativas a las preguntas would you like to siempre empiezan yes, I would like to. Seguido del mismo verbo de la pregunta y el mismo complemento. ¿Sí ven? Yes, I would like to work in the US. Sí, me gustaría trabajar en los Estados Unidos. Y esta última pregunta que dice, have you ever studied abroad? ¿Alguna vez has estudiado en el extranjero? ¿Cómo quieren responder? Díganme. I have not. Ya quieren decir que no. No, coma, I haven't. No, I haven't. Studying. Miren que ahorita no encuentro la apóstrofe. No, I haven't studied abroad. Listo. No, I haven't studied abroad. Si es que quieren decir que no. Todas las respuestas negativas a las preguntas have you ever empiezan con no, I haven't, seguido del mismo verbo en participio studied, estudiado, abroad, en el extranjero. No, yo no he estudiado en el extranjero. Bien. Me dicen una que sí se ve el pregunta. cuadrito amarillo, ¿cierto? Licen, una pregunta. Dígame, ¿Puedo? dígame. Licen, me está haciendo entender de que en la respuesta no tenemos que poner el yo. Es así, que no tenemos que poner el yo. Exacto. ¿Sí? En la respuesta no se repite Ya, el you. ¿Ya? El you significa tú. ya. En la pregunta, el you es el Ya. sujeto. Como te estoy preguntando a ti, el sujeto es you. En cambio, en la respuesta, ¿ya? En la respuesta, es. El sujeto pasa a ser I, yo, ¿ok? Porque estás respondiendo en primera persona. Por eso el you no se repite en la respuesta. Porque el you se convierte en I, yo, ¿ok? Sí, a mí me gustaría trabajar en los Estados Unidos. Sí, me gustaría trabajar en los Estados Unidos, ¿ok? En esta, en cambio, no, I haven't studied abroad. No, yo no he estudiado en el extranjero. ¿Ok? ¿Sí ves? Entonces, Dime. entonces siempre tengo que responder con yes, I, wouldn't you do job, o no, I have ever, así. Ajá, No con ever, yo. exacto, Quiere no ser, se responde no con o yo. yes. Exacto, no se responde con you. Ya Ya, se listo, pronuncia you. ¿Ok? gracias. Listo. Gracias, Bien. entendido. ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Bueno, entonces, No. continuamos. Si alguien responde positivamente a una pregunta, have you ever, puedes continuar la conversación preguntando cuándo sucedió dicho evento. ¿Ok? Lo que ya les expliqué. Si ustedes me dicen que sí han hecho tal cosa, yo les voy a preguntar cuándo hicieron tal cosa. Ejemplo, have you ever worked at a bakery? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Les voy a copiar la pregunta aquí. Have you ever worked at a bakery? ¿Cómo quieren responder?
Yes, Yes, I have a worker at a vacuum. Listo, ya están entendiendo la dinámica de la respuesta. La respuesta generalmente involucra las mismas palabras de la pregunta, ¿ya? Ojo que el ever, aquí meditaron con el ever, esta palabra, ever. Esta no se repite en la respuesta, ¿ya? Esta es la única que no se repite en la respuesta. El ever significa alguna vez y es exclusiva de la pregunta, ¿ya? En la respuesta no se repite el ever. Solo nos queda yes, I have, seguido del mismo verbo, worked, y seguido del mismo complemento, at a bakery. Nos está preguntando, ¿alguna vez has trabajado en una panadería? Sí, yo he trabajado en una panadería. ¿Okay? Lo que nos dice aquí, puedo continuar la conversación preguntando cuándo sucedió dicho evento. En inglés nos quedaría, when did you, ¿sí? El que va a hacer las preguntas soy yo. When did you work, el mismo verbo pero en su forma base, work, y el mismo complemento, at a bakery. When did you work at a bakery? ¿Cómo responden a esta pregunta? Miren sus hojitas, miren la fórmula que debe usar. in July. In July. Bueno, me dijeron solo la expresión de tiempo. Y denme la respuesta completa. ¿Cómo sería? I exhibited my in November. I exhibited my own art in November. ¿Qué opinan de esta respuesta? Ojo que eso era lo que estaba de ejemplo, pero tampoco es que vamos a responder siempre así. La pregunta es, when did you work at a bakery? ¿Cuándo trabajaste en una panadería? Y la respuesta, yo exhibí mi propio arte en noviembre. ¿Ya? Entonces, más bien, ¿cómo nos quedaría la respuesta? Usando la misma fórmula. Pero analícenme bien. ¿Ya? I'm working about El verbo at a ajá, ahí sí. I work, ¿y cuándo? ¿Qué In expresión de July. tiempo quiero? In July. July. Vamos otro mes, listo. I worked at a bakery in July. Díganme, ¿les han seguido sacando del aula o ya no? No listen. No, ya. Ok, when did you work at a bakery? I worked at a bakery in July. Ahí sí está bien, ok. ¿Cuándo trabajaste en una panadería? Yo trabajé Ya no, en una Licen. panadería. Ya no me ha sacado a mí ya. Buenazo, ya. Creo que ya entonces solucioné ese problema. Listo. Practiquemos lo mismo otra vez con esta pregunta. Have you ever grown flowers or vegetables? ¿Qué quieren responder a esta pregunta? Lo voy a escribir acá. Have you ever grown flowers or vegetables? ¿Cómo quieren responder? Yes, I have grown flowers. Listo. Ya estamos usando las fórmulas. Lo más importante para dar la prueba oral es usar las fórmulas, que ustedes ahí las tienen escritas. Pueden dar la prueba oral con sus hojas, no hay ningún problema. Lo importante es que sepan cómo aplicarlas, ¿ok? Siempre empieza con yes, I have, seguido del mismo verbo de la pregunta, grown, y seguido del mismo complemento. Yes, I have grown flowers or vegetables. Ahora yo les quiero preguntar cuándo hicieron esto. En inglés, when did you grow? Es el mismo verbo, pero en su forma base, ¿ya? Grow y el mismo complemento. Flowers or vegetables. When did you grow flowers or vegetables? ¿Cómo responden? Yo le respondí, no, I have ever grown flowers or vegetables. ¿Está bien o está mal? Está mal. Lo importante es de I que grow entiendas por qué está mal. No la escucho, está entrecortado. Está mal. Voy a borrarle. Está entrecortado, Lice, está entrecortado, no le escucho. Está mal.
Para todos los estudiantes está entrecortado, ¿nadie me escucha? No, sí se le escucha, Alicia. Y se escucha bien, dice. Compañero Cuchipe, El parece mío que está es mal. internet. Creo que es internet mío. Sí, es su internet entonces. El mío está entrecortado. Mm. Mira, Ok, que al otro entonces, ¿cómo Sí, respondemos? ahorita estoy escuchando. Bien. ¿Cómo respondemos a la pregunta when Ahorita. did you grow flowers or vegetables? ¿Cómo quieren responder? I grow o vegetales last week. Yo, Listo, ahí está bien, ¿no? Miren que solo yo es le cuestión de... yo le Solo- respondía. Ay, Así es como se responde, señor Cuchipe, ¿ya? Así es lo correcto. Solo estamos aplicando las fórmulas que les indiqué en las primeras 2 páginas, ¿ya? Estoy aplicando la fórmula de cómo se responde a las preguntas when did you. ¿Ok? Eso está aquí arribita. Ya. Aquí. ¿Ok? When did you questions. Para responder a las preguntas when did you usaremos esta fórmula. El sujeto I seguido del verbo en pasado simple, seguido del mismo complemento y seguido por una expresión de tiempo. Aquí está el sujeto I, el mismo verbo en pasado, entonces por eso es que aquí está en su forma base grow. En pasado es grew, ese es un verbo irregular, ¿ya? Seguido del mismo complemento de la pregunta, flowers or vegetables, y seguido por una expresión de tiempo, last week. Dice, ¿alguna vez has cultivado flores o vegetales? Sí, yo he cultivado flores o vegetales. ¿Cuándo cultivaste flores o vegetales? Yo cultivé flores o vegetales la semana pasada. ¿Okay? Eso es lo que dice. Bien. Ya para ir terminando, estábamos aquí. Si alguien responde negativamente, si alguien dice que no, a la pregunta, have you ever, puedes continuar la conversación preguntando, ¿te gustaría realizar dicha actividad? ¿Okay? Las preguntas, would you like to? ¿Okay? Por ejemplo, tenemos la pregunta, have you ever been to China? ¿Cómo sería la respuesta a esa pregunta si yo quiero decir que no? Have you ever been to China? No, I have not been to China. Perfecto. No, I have not been to China. Como les indiqué en la fórmula, lo único que está diferente es que yo, por lo general, contraigo el verbo auxiliar have y el negativo not. Nos queda haven't. Pero tanto el haven't como el have not significa exactamente lo mismo. Cualquiera de los dos que usen en la prueba está bien, ¿ya? No, I haven't been to China. No, yo no he estado en China. Ahora les voy a hacer la pregunta, ¿te gustaría ir a China en inglés? Would you like to go to China? Would you like to go to China? Respondan por favor a esta pregunta. No, I would Bien. Would. like to go to. Listo. Muy sencillo. Miren que usando casi las mismas palabras la pregunta. Si es negativo, no, I would not like to. Siempre va a empezar con esto. No, I would not like to. En las hojitas, pues lo único que yo hago de diferente es contraer el verbo auxiliar would y el negativo not. Nos queda wouldn't. ¿Okay? No, I wouldn't. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que decir would not. No más que es más natural. Así es como la mayoría de la gente habla en inglés, ¿ya? Siempre contrayendo todo lo que se pueda contraer. No, I wouldn't like to. ¿Sí? Siempre empieza con eso. No, I wouldn't like to.
seguido del verbo en su forma base, en este caso go, es el mismo verbo de la pregunta, go, y el mismo complemento de la pregunta, to China. ¿Okay? Tal como está en la pregunta, to China. Entonces, esto dice, ¿alguna vez has estado en China? No, yo no he estado en China. ¿Te gustaría ir a China? No, no me gustaría ir a China. Okay, es lo que dice. Una más. Y creo que con eso terminamos los ejemplos y empieza la prueba oral. Have you ever studied abroad? Significa, ¿alguna vez has estudiado en el extranjero? Have you ever studied abroad? ¿Cómo digo que no en inglés? No, I haven't abroad. I haven't. No, not No has Studying ever studied abroad. Listo. No, I haven't. Siempre empieza con eso la respuesta negativa. No, I haven't. Studied, el mismo verbo de la pregunta. Abroad, el mismo complemento de la pregunta. No, yo no he estudiado en el extranjero. Ahí yo les voy a hacer la pregunta, ¿te gustaría estudiar en el extranjero? En inglés queda, would you like to study abroad? ¿Cómo responden a esta pregunta? Yes, I will. Studying abroad. Like to, ¿sí? Yes, I would like to. Y ahí sí, study abroad. Dice, sí, me gustaría estudiar en el extranjero. ¿Okay? Yes, I would like to study abroad. ¿Hasta ahí alguna pregunta o está todo claro? todo claro, dicen. Ok. entendido. Entonces les voy a explicar cómo va a ser la prueba oral. Ya se nos está por acabar la hora. La prueba oral empezaríamos el día viernes. ¿Okay? Y como les digo, esta es la última clase del año. De aquí, las demás clases que nos quedan de inglés, voy a dedicarme a tomar puras pruebas orales, ¿ya? Ok. Oral test, prueba oral. Esto igual ya está en su modo. Ya tienen las instrucciones y ya tienen el cuestionario. Aquí está el cuestionario, ¿ya? Ok. Entonces dice, la prueba oral de las preguntas have you ever, when did you y would you like to. Okay. Tenemos las instrucciones en inglés y tenemos las instrucciones en español. El docente le realizará 2 preguntas have you ever al azar del siguiente cuestionario, de este cuestionario de aquí. Ya son 24 preguntas del cuestionario. Yo les voy a realizar 2 preguntas de este cuestionario al azar. ¿Okay? Bien. El estudiante deberá responder a una de las preguntas positivamente y a la otra negativamente. A la una me dicen yes, I have, y a la otra me dicen no, I haven't. ¿Okay? A la pregunta que respondió positivamente, el docente le realizará su correspondiente pregunta, when did you? ¿Cuándo hiciste eso? Y a la pregunta que respondió negativamente, el docente le realizará su correspondiente pregunta, would you like to? ¿Te gustaría? ¿Okay? ¿Te gustaría hacer tal cosa? En total, el estudiante deberá responder 4 preguntas. 2 have you ever, una when did you y una would you like to. Entonces, aquí está el cuestionario. Number 1, have you ever worked at a bakery? ¿Alguna vez has trabajado en una panadería? Have you ever worked at a restaurant? ¿Alguna vez has trabajado en un restaurante? Have you ever worked abroad? ¿Alguna vez has trabajado en el extranjero? Have you ever made money from a business idea? ¿Alguna vez has hecho dinero de una idea de negocios? Have you ever grown flowers or vegetables? ¿Alguna vez has cultivado flores o vegetales? Have you ever worked in a plantation? ¿Alguna vez has trabajado en una plantación? Have you ever taken action to protect the environment? ¿Alguna vez has tomado acción para proteger el medio ambiente?
Have you ever joined a club or society? ¿Alguna vez te has unido a un club o sociedad? Etcétera. Have you ever run a club? ¿Alguna vez has administrado un club? Listo. Entonces, de estas 24 preguntas, miren que toditas empiezan con have you ever. ¿Okay? Son 24 preguntas have you ever. Yo les voy a realizar a cada estudiante, empezando por los voluntarios, les voy a realizar 2 al azar. 2 cualesquiera de estas preguntas al azar. A la una me dicen que sí y a la otra me dicen que no. Por ejemplo, les voy a hacer esta pregunta. Have you ever completed a self-study course online? ¿Quién me quiere responder esa pregunta? Have you ever completed a self-study course online? Yes, I have completed a self-study course online. Perfecto. Ya. Aquí está, si ven mi cuadrito amarillo, dice, have you ever completed a self-study course online? Me dijeron, yes, I have. Siempre empieza así. Seguido del verbo, completed, y seguido de todito el complemento. A self-study course online. ¿Ya? Yes, I have completed a self-study course online. Entonces, yo les voy a hacer la pregunta, when did you complete a self-study course online? When did you complete a self-study course online? ¿Cómo responden a esta pregunta? I complete in November. Puede ser en noviembre, puede ser cualesquiera de las otras expresiones de tiempo que les indiqué, ¿ya? Las que están en esta página, ¿ya? Pueden usar cualesquiera de estas expresiones de tiempo para responder a las preguntas when did you. Entonces, in November, como ya es bastante famosa, voy a cambiarle, ¿ya? Mejor en vez de in November, ¿qué tal si digo El próximo año. last year, el año anterior? Ojo que tienen que ser expresiones de tiempo del pasado, ¿ok? Last year, el año pasado, ¿ok? Aquí nos falta el complemento, ¿ya? Lo correcto es decir, I completed a self-study course online. Todito eso es el complemento, ¿ya? A self-study course online. Y ahí sí la expresión de tiempo, last year. Yo completé un curso de autoestudio en línea el año pasado. ¿Okay? Bien. Ya hicieron esa bien y al azar escojo cualquier otra pregunta de este cuestionario. Por ejemplo, ¿qué tal si les hago esta pregunta? Have you ever won a competition or contest? Como a la primera me dijeron que sí, a esta ya me tienen que decir que no, ¿ya? Entonces, have you ever won a competition or contest? ¿Cómo me quieren responder a esta pregunta? I haven't not. Ajá, siempre empieza no, I haven't. No, I haven't won. ¿Qué sigue? A competition or Oral contest. Perfecto. No, I haven't won a competition or a contest. No, yo no he ganado una competencia o concurso. Ahí les voy a hacer la pregunta. ¿Te gustaría ganar una competencia o concurso? En inglés, would you like to Yes. win a competition or a contest? Les voy a hacer esta pregunta. Would you like to win a competition or a contest? ¿Cómo me responden ustedes? Yes, have you won Yes. a competition I would or like to a contest? win. Mucho ojo con la gramática, ¿ya? Like, Como la pregunta es would you like to, casi que yo voy a usar las mismas palabras en la respuesta. Yes, I would like to, ¿ok? Ojo con eso, no se confundirán con yes, I have, no, I haven't. En este caso,
uso yes, I would like to. ¿Okay? Porque la pregunta es would you like to. Yes, I would like to. El mismo verbo win y el mismo complemento. A competition or a contest. Sí, me gustaría ganar una competencia o un concurso. Listo. Ahí está un ejemplo de una prueba oral. Hacen eso el día viernes y tienen 10. ¿Ya? Ahí están las 4 preguntas que cada estudiante debe responder. 2 preguntas, have you ever? A la una dicen que sí, a la otra dicen que no. A la que me dijeron que sí, tienen que responder la correspondiente pregunta, when did you? Y a la que me dicen que no, tienen que responder la correspondiente pregunta, ¿te gustaría? Okay, would you like to? Listo. Ahí está un ejemplo de una prueba oral para la próxima semana. Dicen, ¿eso va a preguntar cualquier número de ellos o vamos a Exacto. elegir nosotros? No, yo elijo. De estas 24 preguntas, yo elijo 2 al azar. Y si no podemos, dicen, ¿Cómo? ¿Cómo pueden prepararse ustedes para la prueba oral? Ya tienen el cuestionario. Si quieren, practiquen respondiendo, tanto positivamente como negativamente. Practiquen respondiendo a la pregunta, ¿cuándo hiciste esto? Y a la pregunta, ¿te gustaría hacer esto? También, ya que esa no está escrita aquí, pero ya entendieron cómo va a ser la dinámica de la prueba. Aquí solo están escritas las preguntas, have you ever? 24 preguntas, have you ever? ¿Okay? De cada pregunta puede salir la pregunta adicional, when did you? ¿Cuándo hiciste eso? Y would you like to? ¿Te gustaría hacer esto? ¿Okay? Pueden practicar o pueden estudiar de esa forma. Dígame. A todas esas preguntas que están ahí en las hojas tenemos que responder, ¿verdad? Pero, o sea, Yo no ahorita les voy a tenemos revisar, que tranquilos. responder. Yo no les voy a Que nada. revisar lo que ustedes practican. Es solo para que ustedes estudien. Si quieren, pueden ir escribiendo para que estudien, no hay problema. Ya, licenciado. Lo más importante es saber aplicar las fórmulas, ¿ok? Todo está en las fórmulas. Las fórmulas de la primera página, ¿ok? El saber aplicar estas fórmulas, ¿ok? Yes, I have, seguido del verbo el mismo verbo de la pregunta y seguido del mismo complemento. Si es negativo, no, I haven't, el mismo verbo de la pregunta y el mismo complemento. ¿Ya? Lo más importante es saber aplicar estas fórmulas. Para responder, when did you? Aplicar esta fórmula, ¿ok? Para la pregunta, would you like to? Aplicar estas fórmulas, ¿ok? Esta para respuesta positiva y esta para respuesta negativa. Listen, también, Yes, dígame. listen, también tengo que pronunciar el ever. I have ever. No, El no, ever. no, el ever Oh, es no, exclusivo de la pregunta. Y como les digo, el que va a hacer las preguntas soy yo. En la respuesta Ya. no aparece el ever, ¿ok? Solamente el have. Sí, solo usando esta fórmula es que deberías responder. Yes, I have, el mismo verbo y el mismo complemento de la pregunta. Si es negativo, no, I haven't. Ya. Es lo único. Lo único que tienes que hacer es aplicar estas fórmulas que ya tienen ustedes, que les pasé al Edmodo hoy, ¿ya? Es lo único Ya, que hay que hacer en la prueba. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Empezamos con las pruebas orales del próximo viernes. Todo claro, listen. Ya. Entonces, ya para terminar, en el año tuvimos 5 pruebas orales. El diario de Silvia, las preguntas, what are you doing on? Okay. La tercera era hablando acerca de sus planes e intenciones del futuro. La cuarta era ordenando alimentos y bebidas. Y la quinta es la que les expliqué hoy. Las preguntas, have you ever? Esas son las 5 pruebas orales que les he tomado en el año. Si es que a alguien le falta dar alguna de las pruebas anteriores, igual puede aprovechar lo que nos queda del año para cualquier día que tengamos clases para dar esa prueba que le falta, ¿ya? Ojo que se terminan clases este mes. Este es el último mes de clases. Nos quedan, ¿qué? Como 3, 4 clases de inglés máximo, ¿ya? Entonces ya pueden ir calculando lo que tienen que hacer para tener todas las notas de inglés. Si de repente alguien se queda al supletorio de inglés, lo que le voy a tomar de prueba supletoria es alguna de las pruebas orales que le faltan.
Entonces, de todos modos, tiene que ir estudiando. Más bien le animo a que estudie ahorita en vez de estudiar para el supletorio. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, es todo de mi parte por esta noche. Gracias, No, Listen. listo. Gracias, Ya dicen, Gracias. Viernes. Nos vemos el viernes. See you Friday. Bye bye. Listen, Dígame. yo el viernes no pude ingresar por asuntos de mi trabajo. Estuve sin internet, sin nada, no pude llamar ni escribir.